oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Si somos sinceros, ¿qué predican los maestros de la prosperidad? Siembra para que coseches. Es bíblico, ¿no? Claro que sí, sí es bíblico. Si usted da para la obra, Dios lo bendecirá. La Biblia dice, dad y se os dará. Eso está en Lucas capítulo 6, versículo 38, totalmente bíblico. Pero ellos dicen, da $100 y Dios te dará $10,000. Y siguen diciendo ellos, da $10,000 y Dios te devolverá $100,000. De esta forma, ellos hacen del evangelio una ecuación matemática como que si fuera algo mágico, y ellos tuvieran también la autoridad sobre Dios para que Dios haga como ellos falazmente dicen que será hecho. ¿Por qué estos maestros de la prosperidad piden tanto dinero a tanta gente? Ellos dicen porque quieren ayudar a la gente para salir de la pobreza, porque ellos han encontrado la fórmula de ser bendecidos en el sentido económico. Y por esta razón ellos predican solamente acerca de dinero, porque presuntamente el pueblo de Dios necesita la ayuda de ellos. Y yo pregunto si será porque realmente ellos quieren que la gente sea prosperada, bendecida, o tienen un verdadero cuidado por otros. Sin embargo, yo creo más bien que la respuesta es porque tienen cuidado de ellos mismos y de sus propias economías. Y han encontrado un excelente mecanismo para desfalcar a los cristianos que aman la avaricia. La Biblia es clarísima respecto a esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres a la perdición. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3, 4, 5 y 9. Esto también es bíblico, lo que le acabo de decir. Ahora, la pregunta es esta. Si usted da una ofrenda para la obra de Dios, al ministerio de un verdadero siervo de Dios, dije un verdadero siervo de Dios, entonces usted puede estar seguro que vendrá una bendición de parte de Dios. Esto es bíblico. Damos y recibimos. ¿En qué proporción? En la proporción que Dios estime más correcta. ¿De qué manera? De la manera que Dios decide en su soberanía. Nadie puede decir, si usted da tanto, Dios le regresará tanto. Recuerde, Dios no es nuestro monigote que podemos manipularlo como nosotros queramos. Él es Dios soberano y Él decide según la profundidad de su sabiduría en qué proporción y de qué forma Él va a bendecir a sus hijos. Yo deseo aclarar esto para que no se preste a malas interpretaciones. No todo aquel que pastorea una gran iglesia es un falso maestro. No significa eso. Hay verdaderos siervos de Dios que poseen grandes congregaciones y no han sido afectados por esas doctrinas heréticas. No han sido afectados tampoco por el orgullo del éxito. No han sido afectados por el cambio de personalidad que produce el dinero sobre las personas. No han sido afectados por la fama. Y mis deseos y mis oraciones hacia estos verdaderos pastores son positivas para que Dios continúe bendiciéndolos. La verdad de las cosas, mi estimado, es que nosotros estamos en los últimos tiempos. Estar en los últimos tiempos implica tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos viviendo. Hoy existe demasiada levadura dentro de las predicaciones que nosotros escuchamos por la radio, o quizás en las predicaciones que nosotros también escuchamos por la televisión, por los diferentes medios. Tenemos entonces una plaga de falsos maestros pululando por los púlpitos, y los pastores que son de sana doctrina realmente deben de tener cuidado
con lo que están permitiendo que se predique en sus púlpitos. No es fácil el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles. La apostasía es rampante. La teología del dominio está en boga y se mueve principalmente en los principales pensadores del movimiento G12, del movimiento apostólico y profético. Esta teología, que tuvo sus bases en la Iglesia Católica en los tiempos de Agustín, tiene 3 columnas doctrinales y ellos dicen que cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación, perdieron el dominio sobre la tierra y Satanás tomó el control. También dicen que Dios perdió el control y desde entonces Dios está buscando un pueblo del pacto que sea su extensión o su expresión sobre el planeta Tierra. Y la tercera columna, ellos dicen que la iglesia, o según algunos, un pequeño grupo de llamados los vencedores, que lógicamente son los nuevos apóstoles y profetas del movimiento apostólico y profético que predican la prosperidad y la doctrina de los pactos, dicen que son el instrumento de Dios para recuperar ese dominio y arrebatarlos de manos de Satanás. Pero también puedo mencionar un punto número 4, y ellos dicen que Jesús no puede regresar a esta tierra hasta que la iglesia recupere el dominio de las estructuras gubernamentales, sociales y económicas de la tierra. Por eso nosotros encontramos a estos hombres hablando acerca de tomar ciudades, de tomar posiciones en los principales puestos políticos de los países, pero nosotros no vemos que el movimiento apostólico y profético esté realmente tomando nada, absolutamente nada. De la teología del dominio se desprende que no hay rapto pretribulación, ni midtribulación, ni posttribulación, porque realmente la mayor parte de ellos, no todos, dicen que no existe la tribulación. Tampoco hay un futuro para la nación de Israel, porque ahora la iglesia es Israel. Y dicen ellos que Jesucristo no vendrá hasta que el milenio comience o nunca vendrá, según las diferentes corrientes. Hay diferentes clases de pensamiento entre ellos. Así que no se ponen de acuerdo al respecto. Ahora, toda esta teología ha sido rescatada en los últimos tiempos por un grupo de hombres y mujeres que se autoproclaman como profetas y como apóstoles. Este movimiento entró en fuerza por los años 1990 cuando las redes apostólicas empezaron a establecerse aquí, principalmente en los Estados Unidos. Y los apóstoles de los Estados Unidos que se convirtieron en pastor de pastores o pastor de, entre comillas, apóstoles de diferentes países, empezaron a predicar que Dios estaba restaurando ahora el ministerio de los profetas y de los apóstoles para llevar a la iglesia a mayores puntos de gloria. Ministros que realizan milagros en el nombre de Jesús, quienes a la vez presentan falsas doctrinas heréticas con el fin de manipular a los seguidores. Escúcheme lo que estoy diciendo. Para extraer el dinero de ellos, expresando que es necesario poseer dinero para poder realizar las actividades de conquista. Pero sin dinero no se puede conquistar el mundo. Tanto así que Billy Graham, el famoso evangelista de los Estados Unidos, describió claramente esta postura dominionista. En una entrevista que se llevó a cabo el 29 de abril de 1985 en el programa famoso del Club 700, y él dijo: ha llegado el tiempo, dijo Billy Graham, de que los evangélicos piensen en organizarse corporativamente. Estoy a favor de que los evangélicos sean candidatos políticos y que logren ser electos para servir en escaños públicos y, de ser posible, asuman el control del Congreso, control de la burocracia y control de la rama ejecutiva del gobierno. Creo que si lo dejamos al otro lado, estaremos perdidos. Quisiera ver a todo creyente verdadero involucrado en el proceso político de una u otra forma, dijo el evangelista. Toda esta forma de pensar de Billy Graham es la forma de pensar de los dominionistas. Si el profetizado reino de Dios en la tierra debe ser establecido por la iglesia, entonces deberíamos esperar también llegar a tener una dominación mundial y una paz antes del regreso de Jesucristo, que hubiera empezado desde el momento de la ascensión de Cristo a los cielos. Es decir, desde entonces empieza la influencia. Aunque hubiera sido tal vez de una manera progresiva, al paso del tiempo las cosas hubieran sido mejores porque hubiera existido esa toma total de la tierra, del planeta. No obstante, entre otras razones, porque ese no es su llamamiento. Jesucristo no llamó a la iglesia a tomar los puestos de control
ni llamó a tomar el mundo para involucrarse con el sistema político del mundo. Todos los sistemas políticos del mundo han sido establecidos por la filosofía satánica. Y debemos de comprender que Dios no está inmerso ni interesado en que la iglesia tenga participación en el actual sistema político mundial. Ahora bien, todo esto que nosotros estamos hablando hoy es parte de la ideología del movimiento apostólico y profético. Jesucristo dijo, cuando Él estaba ante los gobernantes para ser enjuiciado, Él les dijo a ellos, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo no pertenece a este sistema. Jesucristo no vendrá a reparar los errores que el capitalismo mundial ha hecho. Jesucristo no vendrá a retomar porciones del socialismo ruso. Jesucristo no va a parchar la economía mundial, ni va a parchar las leyes de este planeta para llegar a establecer un nuevo sistema de parches de lo que los seres humanos han establecido. Contrariamente a lo que esta gente postula, por los que creen que la iglesia está aquí para establecer el reino de Dios, y en parte sí la iglesia está en el mundo aquí para establecer el reino de Dios, pero no de una forma política, sino de una forma espiritual, predicando el evangelio para que las personas se arrepientan, para que el Espíritu Santo logre convencerlos de pecado y hacer que ellos nazcan de nuevo en el sentido espiritual. En ese sentido el reino de Dios debe ser establecido. En el sentido político, no. Ahora, vamos a decir entonces, se lo vamos a entregar a Satanás. Está profetizado que Satanás tomará el mundo en el último sistema mundial. El nuevo orden mundial es parte del desarrollo de todo esto y nosotros estamos viviendo ya en las últimas etapas del establecimiento del sistema de Satanás a nivel global. Ahora, ¿qué cosa va a hacer el movimiento apostólico y profético? ¿Va a levantar acaso un ejército bien armado con tecnología para poder confrontar a los principales ejércitos de la tierra, para tomar los países y para quitarle la riqueza a los Rockefeller, a los Rothschild, a los multitrillonarios que existen alrededor del mundo? ¿Cómo piensan ellos hacerlo? ¿Van a comprar tanques? ¿Van a comprar fragatas? ¿Van a comprar bombas atómicas en el mercado negro? ¿Cómo es que lo están pensando hacer? Los grandes apóstoles de este tiempo. Y mencionó entre los grandes apóstoles principalmente a los que inventaron todo este movimiento, que fueron aquí en los Estados Unidos, los estadounidenses. Los latinos, y lo he dicho siempre, han sido como una burda copia de baja calidad, todos ellos, de sus papás norteamericanos. Nosotros tenemos ahora, bajo la bandera de los dominionistas, o la teología del dominio del reino ahora, que es una teología, como yo dije, nacida de la Iglesia Católica, que ahora la Iglesia Evangélica ha aceptado las teologías católicas, a los reformistas apostólicos, como el New Apostolic Reformation, a los restauracionistas, Restoration Movement, etcétera, que parece que no hacen caso a las palabras de Jesús cuando Jesús respondió acerca de la restauración del reino y Él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 7, sino que ellos por su cuenta ya están anunciando la restauración del reino de Dios ahora, en este preciso momento. Ahora, parte de esa enseñanza restauracionista, entiéndase que el movimiento de la restauración tiene como base los eventos del libro de Apocalipsis que ya han sucedido. La mayor parte de ellos son preteristas, no todos, la mayor parte. O sea, que todos los sucesos de Apocalipsis ya quedaron en la historia y que el reino de Cristo como rey sobre la tierra es ahora. Apocalipsis se cumplió prácticamente, el reino es ahora. Ahora estamos en el milenio, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 2 al 4. Por lo tanto, las creencias del movimiento de restauración en general, que muchos comparten, aunque no sepan que se llama así, tienen su naturaleza en la posesión posmilenial que la Iglesia Católica trajo para borrar la interpretación de la iglesia primitiva, que era la posición historicista. Nosotros tenemos conocimiento de eso porque los padres de la iglesia, y entre ellos puedo mencionar los nombres de algunos de ellos, ahora mismo tenían una posición diferente, Tertuliano, Ireneo, etc. Los tiempos son difíciles, debemos de abrir nuestros ojos y tener cuidado lo que estamos creyendo. Es tiempo de arrepentimiento, estamos en tiempos finales. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis